Buenas tardes, les habla Manuel Briceño. El día de hoy finaliza nuestro programa ejecutivo de gerencia 85 aniversario de PwC Venezuela, del cual nos sentimos muy orgullosos por la gran audiencia que ha tenido. Queremos dar nuestro mayor agradecimiento por su inmensa participación y esperamos que hayan aprovechado toda esta información valiosa que hemos compartido con ustedes durante estas 4 semanas. Para nosotros fue un gran placer compartir con ustedes estos 8 módulos que serán de gran utilidad en sus diferentes actividades gerenciales. Recuerden nuestro hashtag, numeral PwC Venezuela Programa Gerencial. Al finalizar la ponencia tendremos las palabras de cierre de parte de Pedro Pacheco, nuestro socio principal de PwC Venezuela. El día de hoy estaremos conversando sobre un tema de suma importancia en los actuales momentos: ciberriesgos, haciendo que la migración al trabajo remoto sea productiva y seguro. Para ello contaremos con nuestros ponentes: Edwin Orrico, gerente senior de PwC Venezuela. Edwin es líder del servicio de ciberseguridad e investigaciones forenses de la línea de servicios de asesoría de riesgos, Risk Assurance Service. Es ingeniero de sistemas con más de 10 años de experiencia en las áreas de seguridad de la información, ciberseguridad, ethical hacking, investigaciones forenses y licensing compliance. Posee la certificación CISM de ISACA, así como también las certificaciones CCAI, CLO, CLA, CSLA e ITIL V3. Cursó estudios de maestría en gerencia de las tecnologías de información y comunicaciones y actualmente imparte la electiva de blockchain y criptoactivos en la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Católica Andrés Bello. También estará con nosotros Jonathan Parada, alumni de PwC e invitado de México. Jonathan es socio de la práctica de consultoría de ciberseguridad y privacidad en PwC México, con especialización en el desarrollo e implementación de estrategias de seguridad y privacidad de la información en proyectos complejos enfocados en la transformación de los negocios. Es egresado de la Universidad Tecnológica del Centro en Venezuela, de donde se tituló como ingeniero en información. También cuenta con un título en gestión de proyectos y es miembro activo de la ISACA Capítulo Monterrey. Además cuenta con las siguientes certificaciones: CISA, CIRIS, ITIL. Cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en áreas de ciberseguridad, privacidad, consultoría de procesos, gestión de riesgos, sistemas de control interno. También nos estará acompañando en la tarde de hoy Omar Alarcón, quien es alumni de PwC Venezuela, invitado desde Australia. Omar es ingeniero en sistema con certificaciones ITIL, CISA, CISM, CIRIS, ISO 27001, auditor e ISO 27001 Lead Implementer. Tiene más de 20 años de experiencia en el campo de la tecnología de información, abarcando áreas como seguridad de la información, auditoría, gobernabilidad, riesgo y cumplimiento, con 11 años de experiencia laboral en Melbourne, Australia, dedicado al área de tecnología de la información. Como parte de su experiencia estuvo en PwC Venezuela como gerente de advisory en TI y seguridad, en Telstra Australia en el área de Governance, Risk and Compliance Technical Expert y en National Disability Insurance Agency como IT Audit Director. Recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas por la opción Q&A o P&R y una vez finalizada la ponencia llevaremos a cabo nuestro acostumbrado ciclo de preguntas y respuestas. Recuerden que al finalizar la ponencia tendremos las palabras de cierre de parte de Pedro Pacheco, nuestro socio principal de PwC Venezuela. Le damos la bienvenida a nuestros ponentes. Buenas tardes y de verdad que muchísimas gracias por su participación en lo que hoy será el cierre de nuestro programa ejecutivo de gerencia. Y quiero comenzar la charla de hoy dando algunas estadísticas para que observemos cómo la batalla entre los ciberataques y la ciberseguridad se viene dando en las organizaciones. Si recuerdan del módulo
3, José Miguel en ese momento habló sobre 3 leyes exponenciales que hablan de la evolución de la tecnología y otras curvas que están relacionadas. Teníamos entonces lo que es la ley del procesamiento o ley de Moore, que habla que aproximadamente cada 2 años se duplica el número de transistores en un microprocesador y por ende se duplica la capacidad de procesamiento. También tenemos la ley de Borer de las comunicaciones que establece que la cantidad de datos que pasa por un canal de fibra óptica se duplica cada 9 meses. Y esto quiere decir que la velocidad de transmisión en los canales se está duplicando cada 9 meses. Y finalmente tenemos la ley de Crider, que habla del almacenamiento y establece que la capacidad de almacenamiento por centímetro cuadrado en un disco duro se duplica cada 13 meses aproximadamente. Si combinamos estas 3 leyes, podemos hablar acerca de la exponencialidad de la evolución de las tecnologías de información. Por supuesto, las tecnologías sabemos que van evolucionando de forma exponencial, pero el negocio no tiene esa misma capacidad de reacción. Y empezamos a ver tendencias digitales como el Big Data, la nube, el Internet de las cosas, la impresión 3D, la inteligencia artificial, blockchain e inclusive la ciberseguridad. Y tenemos entonces cómo el negocio siempre va a ir detrás de la tecnología en cuanto a implementación. Pero es que también hay otro participante dentro de esta curva y es que los ciberdelincuentes siempre van a estar en el medio entre lo que es la evolución de la tecnología y el negocio. ¿Por qué? En principio porque ellos tienen mayor capacidad de reacción ante lo que sería la evolución de la tecnología. Segundo, tienen capacidad de inversión para estar al día en los temas de ciberseguridad. Y tercero, es que muchas de las herramientas de ciberseguridad que utilizamos en las organizaciones también son desarrolladas por estas personas que se dedican, digamos, a actividades, en algunos casos, que conocemos como de sombrero negro o actividades de hacking poco ético. ¿Okay? Entonces, en este sentido, la responsabilidad del negocio siempre es avanzar en temas tecnológicos, pero no quedarse tan relegado de lo que serían los cibercriminales. Tenemos entonces que el costo de un ciberataque exitoso puede alcanzar los 5 millones de dólares, mientras que el gasto estimado por empresa para la defensa a nivel global está estimado en 2.2 millones de dólares. De igual forma, tenemos una proyección global de lo que serían los daños para el año que viene, 2021, causados por cibercrimen de unos 6 trillones de dólares a nivel mundial. El mercado de seguridad de la información a nivel global también equivale a unos 124.000 millones de dólares. Entonces son algunos números para que entendamos cómo está la perspectiva económica en temas de ciberseguridad. Pero también tenemos otras estadísticas y en un caso un poco más local, en Venezuela, en la encuesta global de delitos económicos, el 49% de las organizaciones venezolanas reconocieron haber sido víctimas de algún tipo de ataque a nivel de lo que se conoce como cibercrimen. Y el 45% de las organizaciones piensan que sufrirá un ataque en los próximos 2 años. ¿Okay? Para la encuesta global del CIO, 61% de los CIOs son conscientes de los riesgos de ciberseguridad, pero solamente menos del 50% de los miembros de las juntas directivas monitorean lo que son los programas de seguridad de la información o de ciberseguridad dentro de sus organizaciones. Si adicional a eso combinamos ciertas estadísticas, como por ejemplo el FBI que dice que detecta más de 4.000 ransomwares al día, que son tipos de virus que cifran la información dentro del computador, y adicional detectan 230.000 nuevos malwares diarios. Y el 56% de las organizaciones identifican el phishing como su mayor riesgo, pero el 30% de los usuarios abren los correos maliciosos. Entonces tenemos un cóctel perfecto para el desastre. Por su parte, tienen ciertas perspectivas, ¿okay? Ciertas perspectivas en cuanto a lo que tiene que ser su capacidad de reacción en temas de ciberseguridad y cibercrimen, porque este último los pone en jaque y su preocupación ante lo que es la salud del negocio y ante los ciberatacantes viene creciendo desde hace algunos años.
Y todo esto hace que la Junta Directiva tenga ciertas interrogantes. En principio, ¿el negocio es resistente a un ataque cibernético? ¿Existe alguna laguna en nuestras capacidades de ciberseguridad? ¿Hay amenazas que deberían preocuparnos más? ¿Cuánto riesgo estamos dispuestos a tomar? ¿Podría un incidente cibernético impactar nuestro negocio? ¿Estamos haciendo las inversiones en las áreas correctas? Teníamos todas estas series de interrogantes y todavía no habíamos llegado al tema pandemia o al tema del COVID-19 como estamos en la actualidad. Tenemos que hacer frente no solo a ciertas fuentes de ataque, como lo son las naciones-estados, el crimen organizado, los terroristas, los actores internos, los ex empleados, los activistas o los intermediarios y aficionados. También tenemos que hacer frente a lo que se consideran distintos tipos de ataque. No es lo mismo un ataque de ingeniería social elaborado por un activista, como la gente de Anonymous, a un ataque de ingeniería social elaborado por el crimen organizado, porque estos tipos de ataques siempre están dirigidos a afectar bien sea la reputación, las finanzas, las operaciones, la integridad de los datos o cualquier otro factor que pueda afectar las operaciones del negocio. Pero cada una de las fuentes de ataques va a tratar de ir contra lo que sería su objetivo final. Y entonces, en este sentido, si el terrorista está buscando afectar las operaciones de la organización para causar una baja en lo que sería su operación normal, mientras que un ex empleado pudiese estar buscando afectar la finanza de la organización para lograr un lucro económico. Entonces, como junta directiva y como organización se debe buscar elementos que permitan a las barreras de defensa o las barreras de ciberdefensa de la organización poder defenderse ante diferentes tipos de ataque y diferentes fuentes de ataque. Y como les comentaba, todavía no habíamos llegado al tema pandemia del COVID-19. Todo esto crea una necesidad de un enfoque exhaustivo para abordar el riesgo de ciberseguridad. Y es que, en primer lugar, hay una preocupación creciente por la ciberseguridad y la privacidad. Esta preocupación se da en lo que sería el aumento del riesgo de la delincuencia organizada y el ciberterrorismo, porque sabemos y vemos en las noticias diariamente cómo existe cada vez más tipos de ataque, más tipos de virus, más tipos de malware, más tipos de ransomware, y cada vez más estos ataques están siendo más sofisticados y dirigidos a causar algún tipo de daño en particular o a causar algún tipo de robo de información en particular. Entonces los ciberatacantes se están sofisticando y de esta forma tenemos la necesidad de evaluar el riesgo de la organización. Por supuesto, hay una mayor atención por parte de los medios, los periodistas todos los días están buscando fuentes de información acerca de lo que está pasando en el mundo de la ciberseguridad y cada vez que se da un ataque, la reputación de las organizaciones se pone en entredicho. Hay una mayor atención a lo que es el nivel de privacidad de las personas y las juntas directivas tienen cierta responsabilidad en cuanto a lo que es cumplimiento regulatorio, que lo vamos a ver en el punto 4, y también tenemos que gestionar lo que es el cambio organizacional. Tanto en esta época de pandemia o esta transformación que estamos viviendo hacia lo que se considerará la nueva realidad, las fusiones y las adquisiciones de las organizaciones van a estar en aumento. Por supuesto, siempre habrá empresas que van a salir de la palestra, pero las que no lo hagan van a buscar en las alianzas y en las fusiones su capacidad de emerger. Y en estas fusiones siempre viene consigo lo que es la combinación de plataformas tecnológicas y de elementos de tecnología que pueden generar nuevas brechas de ciberseguridad. Por supuesto, estos entornos empresariales que están hiperconectados, y cuando hablamos de hiperconectados nos referimos a que las fronteras tradicionales que conocíamos de la organización, que eran las 4 paredes que rodeaban el edificio, ya esas fronteras no existen. Sin embargo, sí tenemos ciertas fronteras digitales que son las que nos permiten a nosotros interactuar a nivel global con lo que serían mis competidores, con mis proveedores, con mis reguladores, ¿okay? Y existe
muchas organizaciones que experimentan dificultades para encontrar y retener los recursos de seguridad de la información que le permita hacer frente a todos estos riesgos. También tenemos la arista de transformación digital y todo lo que conversábamos en el tercer módulo sobre la industria 4.0. Tenemos que esta transformación está moviendo los datos fuera de las paredes de la organización y fuera del control tradicional que teníamos. Ahorita los datos los estamos moviendo hacia la nube y por supuesto tenemos una serie de controles adicionales que colocar para poder garantizar que la información está segura. Dentro de esta transformación digital también tenemos elementos como el Big Data, como lo que sería elementos que permitan a la organización migrar hacia los entornos, hacia los nuevos entornos y de esta forma garantizar que la organización se transforme digitalmente. Y como les comentaba, tenemos lo que denominamos trastornos regulatorios y lo denominamos de esta forma porque en algunos casos genera más incomodidad a la organización que beneficios, pero en otros casos sí genera beneficios para las personas y para lo que serían los colaboradores. En principio tenemos un mayor número y complejidad en lo que son las regulaciones de privacidad, como por ejemplo la Ley General de Privacidad de la Información o GDPR en la Unión Europea. También tenemos mayor necesidad de reportar a lo que serían los organismos reguladores acerca de lo que es mi programa de ciberseguridad y en este caso en Estados Unidos se está dando un movimiento importante donde inclusive a nivel de la auditoría financiera el auditor tiene que dar una opinión sobre lo que es el ambiente de ciberseguridad de la organización. Y esto, por supuesto, hace que tengamos que evolucionar como empresa y evolucionar hacia lo que es el abordaje de los riesgos de ciberseguridad. Pero, por supuesto, les repito nuevamente, todavía no estábamos llegando al tema COVID-19, que, como verán a continuación, ha tenido un impacto significativo en cuanto a lo que es la gestión de riesgo de ciberseguridad y en cuanto a lo que es el segundo punto que queremos tratar en el módulo del día de hoy, el trabajo remoto. Entonces, ante este panorama, tenemos a Jonathan Parada, que ya fue presentado, socio de PwC México, que quiere hacer unos comentarios. Bienvenido, Jonathan. Hola, es un gusto para mí poder acompañarlos la tarde de hoy. Gracias, Edwin y José Miguel, por la invitación. Celebro los 85 años de PwC Venezuela, la que fuera mi casa en los inicios de mi carrera profesional. Y claro que mantengo muy buenos recuerdos de mi pase por allí y muy buenos amigos, ¿no? Un abrazo y todo lo mejor. Bueno, y entrando en materia, vamos a conversar acerca de todo lo que ha venido a causar definitivamente la pandemia, este tiempo de incertidumbre, de cómo afrontar los ciberriesgos que definitivamente se han exponenciado al migrar al trabajo remoto y no morir en ese intento, ¿no? Cómo evitar que la pandemia global se convierta en una pandemia de fraudes. Y antes de empezar realmente con lo que hemos visto en COVID, quisiera referirme pues a algunas estadísticas que tenemos de estudios que realizamos año con año relacionado a la situación de cybersecurity, ¿no? Si ven, en este caso pues mostramos los datos para México comparado contra el resultado a nivel global es muy parecido el resultado, así que yo creo que podría extrapolarse muy bien para otros países. Pero bueno, hablando concretamente allí, de acuerdo a un estudio reciente que también es actualizado por un ente independiente, por el Instituto Ponemon, hablan de que el costo promedio por violación de datos es de casi $4 millones, lo que supone un aumento de al menos 1.5% en comparación con el estudio del año previo, del año 2018. No es así para el caso de Estados Unidos. Aquellas empresas pues, que tengan obviamente también presencia en Estados Unidos tienen que ver muy de cerca este tema y vemos inclusive pues, desde el punto de vista regulatorio cada vez más se
sancionando nuevas regulaciones que tienen que ver con la privacidad de datos, la privacidad y todo el derecho que tiene como individuos de sus datos, ¿no? Vemos la ley de California y cómo en cada nuevo, los estados, pues en caso de Estados Unidos concretamente, están replicando un poco ese modelo, ¿no? Definitivamente el estudio como concluye, a pesar de que el promedio de violación está en 4 millones, para el caso de Estados Unidos es doble, ¿sí? En 2021, de acuerdo al estudio que publica el Official Annual Cybercrime Report, pues hablan de que costará al mundo $6 billones anuales un delito cibernético, frente a los $3 billones que se reportaba en 2015, ¿no? Entonces es un dato realmente relevante, un hallazgo que está ahí reportado y que también tenemos que tomar en cuenta, porque obviamente los negocios cada vez más van migrando, van transformándose a todo lo que es esta ola de la transformación digital, cambiar los modelos de negocio definitivamente, lo que conlleva obviamente a estar expuesto a nuevos riesgos, ¿no? Entonces tenemos que estar pues obviamente analizando todo este tipo de situaciones, todo este tipo de nuevos riesgos que podemos tener presente para definitivamente crear todas las medidas que van a ir a gestionar todo ese tratamiento de riesgos. Lo curioso es que para el caso nuestro mexicano, nosotros observamos acá que al menos 4 de cada 10 empresas mexicanas, a pesar de que vemos cada vez más en los consejos que definitivamente hay mayor preocupación, o sea, en el board ya está algún consejero, algún miembro del board, sino que todos pues están muy al pendiente y en el seguimiento de qué estamos haciendo como organización para atender el tema de cybersecurity, ¿no? El tema de protección de los datos. Pero a pesar de esa preocupación, lo que vemos para el caso del mercado mexicano, pues que 4 de cada 10 responden que no cuentan con una estrategia integral de ciberseguridad. Entonces, definitivamente hay algo que hacer todavía allí para crear todas las medidas que van a venir justamente a minimizar todos los riesgos que están presentes. No podemos perder de vista que, por otro lado, hay otros estudios que nos indican, sobre todo para aquellas empresas que tienen un giro, pues, donde el tema de la venta electrónica, pues, tiene un componente importante donde los consumidores obviamente están muy pendientes del tema de la marca, la reputación es muy importante y al menos 85% de los consumidores pues indican allí que no harían negocio con una empresa si existen dudas sobre sus prácticas de seguridad y gestión de datos. Entonces también es un dato relevante a tener en cuenta. Gracias, Jonathan. Entonces, como hemos visto, una serie de estadísticas muy importantes en torno a lo que es el tema de ciberseguridad a nivel global. Y este año, mejor dicho, a finales del año pasado y a partir de principios de este año, emergió un nuevo rival al cual no solo debemos enfrentarnos o hemos tenido que hacerle frente a nivel físico con todo lo que ha sido las prohibiciones de vuelo, las cuarentenas, el distanciamiento social, el agua y el jabón, que ha sido prácticamente la principal arma hasta el momento en contra del COVID-19, sino que a este enemigo también tenemos que hacerle frente en el mundo cibernético. Y es que los cibercriminales no descansan y lo han estado utilizando para llevar a cabo lo que son sus actos criminales. Una de las consecuencias que ha tenido la pandemia ha sido la migración al trabajo remoto. Y esta migración ha sido abrupta. Prácticamente pasamos de trabajar los 5 días de la semana, en promedio unas 8 horas diarias en nuestras oficinas, a estar confinados en nuestros hogares y tener que conectarnos diariamente a la organización para realizar nuestras labores. Y por supuesto las organizaciones no estaban preparadas para esta situación, elevando lo que han sido los niveles de riesgo y propiciando una exposición de información de la organización. Pero más adelante hablaremos un poco de esto y lo que quería presentarles en principio es el panorama de las ciberamenazas con
la pandemia, ¿ok? O bajo la situación actual. Y bajo este esquema, primero nos vamos a referir a la pandemia del COVID-19, pero también tenemos otros enemigos que combatir localmente, y luego los voy a mencionar, pero en principio tenemos que los cibercriminales comenzaron a utilizar campañas basadas en COVID-19 como parte de sus esfuerzos para infectar a las víctimas con malware y ganar acceso a la infraestructura. Esto vino acompañado de lo que fue un aumento de hasta 500% durante el mes de marzo en comparación con el mes de febrero de lo que ha sido estas campañas. Y diariamente se reportan entre 3 y 4 campañas de phishing a gran escala que alcanzan hasta los 200.000 correos electrónicos enviados al mismo tiempo. Todas estas campañas han tenido que ver con información sobre nuevas vacunas, curas milagrosas, aumento de casos en ciertas regiones, videos relacionados con el inicio de la pandemia, y cada uno de ellos cada uno de los cibercriminales que ha estado estableciendo este tipo de campañas se arropa o se escuda sobre cierta información que pudiese ser cierta para disfrazar lo que es su ataque, ¿ok? Pero como les comentaba, no solamente tenemos el tema pandemia. Actualmente está rodando un tipo de phishing que está rodando a través de las plataformas celulares y aplicaciones como WhatsApp, y donde de antemano les digo, ninguna de las marcas reconocidas de refresco o de bebidas gaseosas está regalando neveras, ¿ok? Por ahí anda rodando esa campaña y no es más que una campaña de phishing. Entonces, los ciberatacantes se valen de ese tipo de información para hacerse con lo que serían los datos de los usuarios. Luego tenemos que se registraron más de 50.000 dominios maliciosos relacionados con el COVID-19, y estos fueron creados en menos de 7 días, como por ejemplo la página web coronaviruscovid19-information.com, que es una página web o un sitio malicioso que fue creado con la intención de esparcir códigos maliciosos o malware entre los usuarios. Y es que es tan económico para un ciberatacante adquirir un kit de malware para poder atacar a los usuarios, que en lo que se conoce como la Deep Web o el Internet profundo, que es esa parte inexplorada del Internet, digamos, inexplorada por los usuarios tradicionales del Internet, donde se desarrolla una especie de mercado negro con diferentes tipos de productos y servicios. Comprar un kit de malware desarrollado sobre el COVID-19 para uno poder establecer este tipo de campañas solamente cuesta $100, y luego todo el daño o todo la infección que puedo lograr causar a los equipos de las organizaciones o de las personas me pudiese repercutir a mí en ganancias mucho mayores. Y por supuesto, las campañas de desinformación, que pueden ser tanto o más dañinas como el software malicioso. Y en este último punto sí me quiero detener un momento, porque estas campañas de desinformación hemos vivido con ellas en los últimos años, y acá no solamente entra el tema pandemia. Nosotros en Venezuela también tenemos otros virus que nos han estado afectando, como por ejemplo el virus de la gasolina. Y campañas de desinformación relacionadas con el tema de gasolina han causado pánico sobre las personas, que han tenido que salir a hacer sus colas, que han tenido que salir inclusive a hacer hasta 2 o 3 días de fila en las bombas, precisamente originado por campañas que no son del todo ciertas, ¿ok? Y en algunos casos sí pueden ser ciertas, pero son tan exageradas que generan cierto tipo de pánico en la población. Así como el tema de la gasolina, pudiésemos nombrar N cantidad de temas tanto en el ámbito local como en el ámbito global que pueden ser utilizados para una campaña de desinformación y que puede hacer mayor daño dentro de lo que es el mundo cibernético. Sin embargo, en el tema global que nos compete en este momento también, tenemos el tema de COVID-19 y cómo está siendo utilizado para estas campañas. Entonces le voy a dar la palabra a Jonathan para que complemente un poco sobre el tema. Ok, pero ¿qué está sucediendo ahora con la época COVID? Lo que vemos es que va en aumento definitivamente los fraudes
donde se está utilizando el tema COVID como ese caballo de Troya para poder llegar a nosotros como usuarios, como organizaciones y poder justamente allí perpetrar y lograr un ataque efectivo desde el punto de vista de los ciberatacantes, ¿no? Entonces cada vez vemos muchísimos más reportes sobre este tema, por lo cual tenemos que tener entonces, crear las medidas, los mecanismos que ayuden a prevenir todo este tema. COVID está siendo usado como ese señuelo temático para campañas de ingeniería social. Inclusive comentábamos en recientes conferencias que hemos tenido, pues obviamente con nuestras verticales a nivel global, y la conclusión es que definitivamente nunca antes se había visto tantos ataques utilizando un mismo tema traducido en tantos idiomas, ¿sí? Entonces la magnitud que está teniendo definitivamente este tema. Inclusive la propia Organización Mundial de la Salud informó pues que el número de ciberataques que ha sufrido durante la pandemia se ha multiplicado por 5 en relación al periodo del año anterior. Y asimismo, inclusive compartió la Organización Mundial de la Salud que sufrió, de hecho, un ataque concreto donde se exfiltraron 450 direcciones y contraseñas de correo electrónico, y alertó justamente porque son usadas para crear estafas, donde llaman quizás al consumidor en general a obtener información acerca de las estadísticas, de cómo está el tema de la situación de números de contagios por países, etcétera, ofrecer allí a los usuarios ese tema, o crear pues, sitios con donaciones a fondos o sitios apócrifos, ¿no? Ficticios, ¿sí? Para lograr justamente su acometido allí de la estafa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Otro de los elementos que definitivamente el cambio abrupto que de alguna manera creó el tema del COVID fue que pues, de manera inmediata era necesario pues, que todos fuéramos o cambiáramos el enfoque de estar trabajando en nuestras organizaciones, donde es un ambiente controlado, obviamente, porque desde el punto de vista de redes, de dispositivos, de mecanismos que obviamente ya han sido parte de la inversión que han creado las organizaciones para poder controlar todo este tema. Obviamente es mucho más fácil controlarlo en el ambiente que ha sido creado para nuestra operación normal, rutinaria. Pero ahora lo que ha creado todo este tema es, pues ahora vámonos todos a trabajar de manera remota, y aquí es todo un reto para la figura del CISO, en el caso pues donde existe esa figura del Chief Information Security Officer, o la figura de IT, quien sea responsable de la seguridad en las organizaciones, porque ahora no se trata solamente de cuidar, obviamente, todo el tráfico en sus propias organizaciones, sino también recibir pues ese pedido, esa demanda desde diferentes sitios y redes, que cada quien tendrá pues sus propios mecanismos en casa, lo que exponencia definitivamente los riesgos, ¿no? Y para muchas organizaciones inclusive que no estaban preparadas, realmente fue un reto por la inversión que esto implicaba, ¿no? A ver, o sea, cuento yo con los dispositivos para que mis usuarios en general, mis empleados puedan seguir operando de manera normal. Tengo las VPN suficientes, el ancho de banda para temas de conexiones, etcétera. Entonces todo el tema de operación pues definitivamente significó un reto sumamente importante para las organizaciones, inclusive romper pues muchas políticas que de alguna manera ya estaban implementadas desde el punto de vista de seguridad, pero aceptar algunas excepciones para poder continuar con la operación. Pero cuidado con este tema porque obviamente hay que retomar allí esas excepciones que tuvieron que hacerse para poder continuar con la operación. Como vemos allí, pues básicamente los principales incidentes están siendo observados usando phishing, ataque phishing o ransomware, o sea, a través de correos electrónicos principalmente, o mensajes de texto en los dispositivos móviles que están llegando de manera masiva. Y pues esto cobra muchísima relevancia, el tema del awareness, todo el tema de concientización que tengo que llevar a mis usuarios para crear entonces ese gran firewall humano que ayude
a prevenir y a minimizar estos casos de ciberataques. Recordemos que el tema quizá de manera tradicional pues era visto así, quien es responsable del tema de cybersecurity es el área de tecnología, el área de sistemas, y realmente vemos que ya esos son enfoques que realmente han cambiado. O sea, definitivamente ya la estrategia tiene que venir desde arriba, desde el board, desde el consejo, y empezar a permear pues, todo desde el punto de vista de la cultura organizacional, de cómo se deben crear las medidas para que todos, entonces, dentro del ecosistema completo, podamos cerrar filas y realmente contribuir en minimizar todos estos temas. Obviamente, el área de sistemas, de tecnología, seguirá teniendo un rol preponderante porque es quien tiene que ser habilitador para crear pues todo el conjunto de medidas y obviamente por excelencia es quien trae el expertise para hacerlo, pero definitivamente el tema de la cadena de valor completa está en todos los procesos, entonces no olvidemos que también podemos inclusive tener terceros ahí, por eso hablamos de ecosistemas y no de un ambiente cerrado. Hablemos entonces de dónde estamos observando mayormente los temas de ataques a través de correos electrónicos que supuestamente provienen de esas fuentes oficiales. Entonces hay que activar mucho allí los mecanismos que tenemos implementados para hacer ese filtrado de este tipo de ataques. Mensajes con información específica de la industria o el coronavirus. O sea, no solo a través de correo electrónico, sino obviamente a través de los dispositivos móviles y utilizar pues estos medios para enviar justamente ese malware que lleva allí oculto pues temas para lograr su objetivo, el ataque, ¿no? Obras de caridad, otra vez temas de donación. Es muy frecuente el tema de estafas a través de esta vía. Gracias, Jonathan. Entonces, vemos cómo las ciberamenazas están golpeando nuestra realidad. Y es que, al menos que una organización ejecute todos sus procesos de forma manual y sin el uso de tecnología, la ciberseguridad va a ser relevante y debe ser considerada en todo momento. Y una organización que realmente en estos momentos, en año 2020, esté realizando todos sus procesos de forma manual, yo creo que no existe. Lo que algo nos ha demostrado esta pandemia es la capacidad de reinvención que tiene el ser humano y vemos cómo muchos pequeños negocios están utilizando la tecnología para reinventarse, para poder ofrecer sus productos y servicios mediante el uso de redes sociales como Instagram, Twitter, mediante el uso de páginas de compra y venta de productos y servicios. E inclusive vemos cómo se han establecido mecanismos de delivery que antes, por ejemplo, en Venezuela no los teníamos del todo implementados y entonces vemos personas que han montado negocios en temas de delivery mediante el uso de bicicleta y ya tienen aplicaciones publicadas en los principales mercados o tiendas de celulares para poder descargarlo y utilizar sus servicios de delivery en el país. Entonces, esa organización que haga todo de forma manual, yo creo que no existe. Y si utilizas la tecnología, entonces debes de alguna u otra forma poner cierto foco en lo que son los riesgos, y en lo que son los ciberriesgos y en la ciberseguridad para poder asegurar tu organización. Pero hablamos entonces del tema del incremento dramático del trabajo remoto. Y es que el Remote Workforce Security Report de Cybersecurity Insider tomó una encuesta este año, antes y después del tema COVID, y en esta encuesta vemos cómo el cambio masivo hacia entornos de trabajo remoto se dio gracias a la pandemia de COVID-19. 63% de las organizaciones tenían menos cuarta parte de sus empleados en entornos remotos. Aquí estamos hablando de organizaciones en los Estados Unidos, antes de la crisis. Y posterior a la crisis, 3/4 partes de esas mismas organizaciones ahora reportan que el 75% de su fuerza laboral trabaja desde casa. Ese es un tema muy importante porque
de ese 75% de personas que están trabajando desde su casa, este mismo reporte indica que el 55% de las organizaciones reconoce que si existen riesgos significativos de seguridad en este nuevo modelo, porque el 65% del personal del que trabaja en casa lo está haciendo desde dispositivos personales, ¿okay? No son dispositivos que están siendo gestionados por la organización. Y aquí hay un tema en el cual me quiero detener un segundo, y es que el teletrabajo se dio por un motivo de fuerza mayor, ¿okay? Que es el COVID-19, pero para el cual las organizaciones tuvieron tiempo de prepararse medianamente en este tema. Y es que, como comentaba al principio, el crecimiento de las velocidades de conexión y de las capacidades de procesamiento estaban favoreciendo que las organizaciones vieran en el modelo de trabajo remoto cierto beneficio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy una empresa que estoy ubicada en Europa y veo que mis trabajadores están gastando mucho dinero en combustible para trasladarse desde su hogar hasta su puesto de trabajo, el teletrabajo puede ser una opción para evitar estos gastos, ¿ok? Entonces, tiempo de preparación, digamos, para poder tener la plataforma medianamente preparada para afrontar el teletrabajo, tuvimos. Sin embargo, lo que estamos notando es que la gran mayoría de las organizaciones reaccionaron tardíamente a lo que ha sido el tema pandemia y la migración a ese trabajo remoto. Y una de las consecuencias es el no poder gestionar el equipo de trabajo donde mi colaborador se está conectando. Entonces, en un ambiente de trabajo remoto, los riesgos siempre van a estar a la orden del día, y estos riesgos pueden estar asociados tanto a las personas como a los procesos y a las tecnologías. Y cuando hablamos de persona, por supuesto, es el punto más débil en lo que es la cadena de seguridad, porque ellos pueden ser vulnerables a ataques de ingeniería social para extraerle información. Las organizaciones también pudiesen no contar con el personal necesario para enfrentar los ciberataques. Y es que en la actualidad, bajo este esquema de trabajo remoto, mi personal de tecnología y mi personal de seguridad de la información pasa a ser parte de mi personal crítico como organización, porque yo los necesito tener allí en la primera y segunda línea de defensa ante la necesidad de abrir las fronteras de mi organización para que el trabajador remoto pueda conectarse y consumir los recursos necesarios para su trabajo. Y por supuesto, siempre voy a tener riesgo de ataques internos. O sea, en estudios como la encuesta global de delitos económicos de PwC, siempre vemos cómo el factor interno juega un papel muy importante en lo que son las fuentes de fraude dentro de las organizaciones. Cuando hablamos de a nivel de procesos, vemos cómo nuevas vulnerabilidades pueden ser introducidas a la plataforma, y es que tenemos que migrar procesos tradicionales, como por ejemplo la firma de documentos. Ya no puedo imprimir el documento y firmarlo para pasarlo por las diferentes áreas aprobatorias. ¿Por qué? Porque resulta que las áreas aprobatorias ya no están en el mismo edificio, sino que están inclusive en ciudades distintas, porque es donde vive cada una de las personas que forman parte del personal operativo de esa área. Entonces yo tengo que modificar el proceso para ahora quizás permitir la aprobación por correo electrónico, pero si dentro de ese proceso de aprobación yo como organización no tenía la previsión de darle acceso al correo electrónico corporativo a la persona, y ahora le estoy permitiendo que lo haga desde su correo personal, y la persona expone la contraseña de su correo personal y ahora un tercero puede acceder al mismo, entonces pudiésemos tener casos de cibercriminales tratando de hacer aprobaciones de pago de nómina a través del correo electrónico personal de la persona encargada de estas aprobaciones. Entonces vemos cómo estas modificaciones a procesos me pueden generar un problema mayor en términos de seguridad de la información. Por supuesto, esas buenas prácticas que existen ahora pasan a segundo plano, porque lo necesario es atender la contingencia. Pero si ya nos estamos dando cuenta de que esta contingencia, tal como está planteada, va a durar más de 6 meses, porque inclusive, así como lo comentó Manuel Pereira en su módulo, él no tiene considerado pisar la oficina
de aquí a 2021, y estamos hablando de 6 meses de tiempo, y yo prácticamente estoy parado en la misma situación. Yo digo que de aquí a enero del 2021 yo veré cuántas veces pisaré la oficina, porque en el teletrabajo encontré todas las herramientas necesarias para yo poder seguir llevando a cabo mis funciones. Entonces ya esto para mí no es una contingencia, para mí pasó a ser la normalidad, pero en esta contingencia las organizaciones pueden estar dejando de lado buenas prácticas que se implementaron para evitar cierto tipo de fraude. Y por supuesto, las organizaciones también pueden ser más vulnerables a ciberataques precisamente por tener que abrir estos procesos y por tener que abrir las fronteras de la organización hacia el ciberespacio. Y a nivel de tecnología, por supuesto, los empleados, estando trabajando desde sus hogares, van a requerir el uso de nuevas herramientas y tecnologías para cumplir con sus labores. Y ya vimos en las primeras de cambio en la pandemia como una de las organizaciones que proveía herramientas para el tema de teleconferencias se vio en la palestra de una lluvia de noticias relacionadas con lo que serían vulnerabilidades dentro de esa plataforma y cómo terceros podían entrar a reuniones que en teoría eran privadas, bien sea para escuchar la información y obtener los datos o sencillamente para sabotearla. ¿Ok? Entonces, no podemos implementar tecnología solo por implementarla. Y allí hago énfasis en la última parte de la lámina de lo gratuito puede ser enemigo de lo seguro. Y es que quizás la organización ve en una herramienta gratuita la posibilidad de poder utilizarla para mejorar sus procesos actualmente en un entorno de teletrabajo, pero no quiere decir que esa herramienta gratuita pueda ser lo suficientemente segura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir reduciendo el riesgo y generar confianza para que mis colaboradores que están trabajando remoto se sientan seguros de poder seguir trabajando desde sus casas o desde cualquier entorno de oficina remoto, pero también reduciendo lo que son los riesgos. Y entonces, esto es para adaptación a lo que consideramos la nueva realidad, que en Europa hablan de nueva normalidad, pero realmente esto es una nueva realidad a la cual tendremos que adaptarnos y desde mi punto de vista personal, el trabajo remoto va a pasar a ser la regla y no la excepción. Entonces, vimos cómo el rápido y repentino cambio de decenas de millones de trabajadores a nivel global que pasaron de trabajar in situ a ambientes remotos, ¿okay? Y está desafiando a las organizaciones como nunca antes, mejor dicho. Estos empleados, por supuesto, están experimentando interrupciones en lo que son sus trabajos y también en sus hogares. Y estas interrupciones vienen dadas porque quizás no tengo los recursos necesarios o no tenía los recursos necesarios para abordar el tema de teletrabajo. Y en Venezuela vemos un ejemplo muy importante sobre esto en el tema de las conexiones a Internet. Vemos cómo un alto porcentaje de la población que está ahorita en entornos que pudiesen verse favorecidos por el teletrabajo, el trabajo remoto, no lo están haciendo porque sencillamente carecen de niveles de conexión confiables a Internet que les permitan llevar a cabo sus operaciones. Entonces, eso interrumpe tanto su trabajo como también lo que es su desempeño en el día a día en el hogar. Y por supuesto, las organizaciones deberían considerar herramientas para ayudar y evaluar las necesidades de estos trabajadores de tal forma de que puedan administrar la carga de trabajo, pero que también tengan el beneficio de contar con el respaldo de la organización para llevar a cabo sus labores. Por supuesto, las inversiones en materia de ciberseguridad en este momento es que podemos decir que están dando sus frutos. Aquellas organizaciones que se prepararon y que modernizaron sus infraestructuras ahorita pudiesen decir que la transición al trabajo remoto fue muy fluida y realmente fue rápida sin comprometer los niveles de seguridad. ¿Por qué? Porque ya yo había hecho inversiones en migrar cierta plataforma a la nube, porque ya yo tenía mis correos montados en plataformas como G Suite de Google, como
Office 365 de Microsoft, que me permite ahora garantizarle un servicio de correo corporativo a mis empleados y herramientas de colaboración para que puedan llevar a cabo sus funciones, ¿ok? Muchas compañías se centraron en la conectividad primero, y a esto es a lo que yo me refería cuando migramos al trabajo remoto sin tener la preparación adecuada. Cuando yo migro, tomando en cuenta solamente la conectividad primero, es cuando yo como organización digo, yo te necesito conectado desde tu hogar, no importa si es desde tu correo personal, no importa si estás utilizando una cuenta o un servicio gratuito para almacenamiento de información en la nube, no me importa si estás utilizando una herramienta gratuita para temas de teleconferencia, yo como organización no tengo el control de esas herramientas, pero yo necesito que tú seas productivo. Y eso es lo que empieza a generar esos huecos por los cuales la información puede empezar a perderse y a la cual los cibercriminales van a apuntar. Entonces, 3 pasos prácticos que podemos tomar para reducir ese riesgo y generar confianza en estos tiempos inquietantes. Y estos tiempos inquietantes no solo por el tema pandemia, sino deberíamos de tomarlo en consideración porque, como les comento, esta nueva realidad nos va a llevar a que lo normal va a ser el trabajo remoto. Entonces, en primera instancia, mantener contacto con las personas. Es importante conocer la situación de los colaboradores, no solo a nivel de salud, o sea, cómo están, si han tenido algún tipo de impedimento para llevar a cabo sus labores, sino que también con qué recursos cuentan para llevarlas a cabo y cómo podemos apoyarlos en mejorar sus niveles de seguridad para salvaguardar tanto su información como la de la organización. Si tenemos la posibilidad como empresa de brindarles mecanismos de conectividad, de brindarles herramientas que le permitan la colaboración y que le permitan el almacenamiento seguro de la información de trabajo, pues brindémosela, porque ese contacto y esa colaboración entre la empresa y el colaborador es lo que nos va a permitir a nosotros elevar el nivel de seguridad de la información interna. Por supuesto, no puedo dejar de evaluar las brechas de seguridad y de control en la configuración del trabajo remoto, y cuando hago estas migraciones de procesos que antes realizaba de forma manual y que ahora tengo que obligatoriamente realizar con el uso de tecnologías de apoyo, como por ejemplo lo que le comentaba de la migración de la firma en papel a la firma electrónica, entonces yo tengo que evaluar qué brechas de seguridad tengo que cerrar y qué mecanismos de control yo tengo que implementar para garantizar el mismo nivel de seguridad que tenía en mi proceso manual ahora en el mundo cibernético. Y por supuesto también tengo que asegurar el modelo de trabajo remoto, y esto va a ser necesario para el largo plazo, y es que si estamos evaluando que la nueva normalidad me dice que el trabajo remoto va a ser no la excepción sino la regla, entonces yo tengo que empezar a trabajar en políticas y reglas para que mis empleados cumplan con este tipo de trabajo. Ya lo veíamos anteriormente en otro módulo donde nos hablaban un poco sobre cómo ser productivos en ambientes de trabajo colaborativo y remoto, y de esa buena práctica de cómo ser productivo, pues pudiésemos basar lo que sería nuestra política de trabajo remoto dentro de la organización. Hay otro tema que tenemos que ponerle la lupa. Por un lado tenemos la industria 4.0, de la cual nos habló José Miguel en el módulo 3 del programa, y esta revolución industrial, o esta cuarta revolución industrial, donde la tecnología ha venido evolucionando para ayudarnos a llevar a cabo nuestras labores, pero por otro lado tenemos serias preocupaciones en los temas de privacidad. Y es que cuando estamos trabajando en ambientes remotos, por un lado tenemos lo que son mis responsabilidades y la información de trabajo, y por otro lado tenemos lo que es mi día a día y mi vida privada. Entonces allí hay riesgos de privacidad que la organización también tiene que sopesar. Y es que, por ejemplo, hay marcos regulatorios como la Ley General de Protección de Datos o GDPR en la Unión Europea,
que abogan por lo que es la privacidad de la persona, y entonces le garantiza ciertos derechos como el derecho al olvido, bajo el cual la organización tiene que garantizarle a la persona que los datos que haya recopilado sobre él puedan ser eliminados por completo. Por otro lado, hay cierto tipo de información que no se puede compartir, como por ejemplo los registros médicos de la persona. Es información que es muy delicada y que cuando migramos a un entorno de trabajo remoto, u otra forma, como organización, pudiésemos estar gestionando este tipo de información. Entonces tenemos que armar una balanza acerca de lo que es la privacidad de la información de mis colaboradores versus lo que es la seguridad de la información de la organización. Porque es posible que como organización, si yo gestiono el equipo tecnológico que utiliza mi empleado, es decir, si yo le proveo de un equipo tipo laptop para que se conecte al entorno de trabajo remoto, estando desde su hogar, es muy posible que la persona esté utilizando ese laptop no solo para sus labores de trabajo, sino también para cierto tipo de trabajo personal, digamos, para realizar este trabajo de la universidad o para consultar sus páginas bancarias, consultar información como su correo personal. Y hay ciertos datos que pudiesen estar quedando registrados y entonces la recopilación desproporcionada de datos pudiese de una u otra forma poner en riesgo la privacidad del colaborador dentro de ese equipo. También tenemos el riesgo de sobrecompartición de datos personales y aquí hay una anécdota muy particular, bueno, no muy particular, sino una anécdota del tema de la Unión Europea donde las empresas se plantearon en su momento la necesidad de compartir con los organismos del Estado la información sobre los empleados que hayan sido detectados con ser portadores del COVID-19 o tener la enfermedad del COVID-19. ¿Por qué? Porque pudiese esa compartición de información representar una violación de las normas de privacidad del empleado. Entonces, esa balanza y esa línea entre la privacidad y la seguridad es bastante difusa en ciertos ambientes. Más adelante, Omar les va a dar un ejemplo sobre esto. Pero también tenemos el tema del almacenamiento de información de forma no segura. Y es que si yo no le proveí a mis colaboradores herramientas para que mantengan la seguridad de la información, es posible que lo estén haciendo en servicios gratuitos en la nube y así como comparten su información privada, pudiesen estar compartiendo información de la organización. Si a esto adicional le añadimos que ya en este momento se están planteando técnicas como por ejemplo el reconocimiento facial para su uso en cajeros automáticos, y de tal forma que la persona cuando va a retirar efectivo no tenga que tocar un teclado que pudo haber tocado una persona contagiada con el COVID-19 y con lo cual se eleva entonces la tasa de contagio. Entonces estamos hablando de que la imagen de mi cara pudiese estar almacenada en bases de datos corporativas. Y si adicional a eso, entonces también le decimos que ya hay gobiernos que están estudiando la posibilidad de utilizar ese reconocimiento facial como la nueva identidad biométrica de la persona para temas como pasaporte. Y entonces de esa forma yo no tengo que entregarle ningún pasaporte de papel al oficial de inmigración, sino que sencillamente me paro frente a una cámara y esa cámara me reconoce como persona y ese reconocimiento es capaz de determinar si es capaz de determinar de qué nacionalidad soy, es capaz de determinar si tengo visa para ingresar a ese país en particular. Entonces, ahí hay un nivel de información que se está compartiendo y bajo el cual se tiene que debatir en dónde queda la frontera de la privacidad de lo que son mis datos. Entonces, pero vamos a dejar que Omar Alarcón, uno de nuestros invitados, nos dejó un mensaje desde Australia, donde él se encuentra trabajando, y tiene algunas impresiones sobre lo que es este tema en particular. Entonces, adelante, Omar. Bien, en mi opinión, el principal reto de la industria 4.0 en el corto plazo es identificar un marco ético para el uso de esas capacidades, ¿no? Viene, por supuesto, orientado al gran volumen de información que se maneja y digamos que la potencialidad de la industria no tiene límites, no se ve el límite. Entonces allí, pues, digamos que
a nivel del gobierno de Australia se han definido 5 líneas importantes que vienen incluso, entiendo, de organismos internacionales que están tratando de hacer una regulación ética en el uso de la industria. El primero de ellos es bienestar humano, social y ambiental, debido a que todas las soluciones tecnológicas deberían o deben beneficiar a los individuos, a la sociedad y al ambiente. Esa es la premisa principal. Los valores que también forman parte de ese marco ético es que todas las soluciones como inteligencia artificial o Internet of Things deben respetar los derechos humanos, la diversidad y la autonomía de los individuos. Igualmente, y este es un punto bien importante, lo que es la privacidad y la seguridad. Todas las soluciones 4.0 deben respetar el derecho a la privacidad y a la protección de la información personal. Aquí, en este caso, las soluciones deben ser transparentes y operar de acuerdo al propósito y únicamente ese propósito para el que fueron creadas. Esto, por ejemplo, cito el tema de la aplicación que el gobierno australiano desarrolló para monitoreo del COVID-19. Hubo mucha preocupación con respecto al tema de privacidad, de la data personal, de la ubicación de la persona, pero el gobierno se ha encargado de suministrar información suficiente para calmar, digamos, esas preocupaciones que había en torno a esta aplicación, y también pues, ya se ha dicho que una vez que haya un control satisfactorio de la crisis, la aplicación va a ser desinstalada. Asimismo, debe haber una característica, una capacidad de contestabilidad. Esto quiere decir que si una solución impacta significativamente a una persona, una comunidad, digamos un grupo o un ambiente específico, debe haber un proceso documentado, legal y, digamos, habilitado para que esta comunidad o persona que se vean afectadas por esta solución 4.0 pueda hacer una contestabilidad sobre el uso de la misma y, digamos, de alguna manera retar el significado o el uso de esta aplicación. Y finalmente, por supuesto, una responsabilidad, digamos, localizada. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas responsables por el desarrollo, implementación y operación de estas soluciones deben ser igualmente responsables por los resultados de ellas. Y el monitoreo permanente por organismos de control debe ser autorizado en todo momento. Bien, gracias Omar. Entonces, algunos puntos claves que hay que considerar en todo este tema de la migración al trabajo remoto y para que sea segura. Tenemos que tocar el punto de la cultura y la concientización, ¿ok? Ese comportamiento y conciencia del usuario en estos momentos para que tenga la capacidad de analizar en qué momento está exponiendo la información de la organización o en qué momento está exponiendo su propia información para ir atenuando los riesgos. Por supuesto, el gobierno, operar a un nivel efectivo de gobierno organizacional en este entorno que es incierto, ¿okay? Para mantener una postura de seguridad adecuada. O sea, esos mecanismos de gobierno, lo que serían esas políticas que se tienen que definir para tomar en cuenta lo incierto, de tal forma de que nosotros podamos asegurarnos lo mejor posible. Los controles de detección son muy importantes porque son los que nos van a permitir a nosotros monitorear, detectar y en algunos casos corregir las fallas que podamos tener a nivel operativo o dentro de la organización. Por supuesto, gestionar la capacidad ahora pasa a jugar un rol de mayor importancia porque la demanda de servicios que voy a tener dentro de la organización a nivel de seguridad de la información va a ser mayor, porque ya no solamente tengo que proteger la información que está dentro de las fronteras de la organización o dentro de los data centers o esos mecanismos a los cuales yo tenía un control total, sino que ahora yo tengo que abrir esas fronteras para que sea consumida desde el hogar del trabajador. La gestión de incidentes, por supuesto, es importante porque yo necesito continuar operando a pesar de los incidentes que pueda tener y cuando ocurre ese incidente yo necesito tener la capacidad de reacción suficiente para atenderlo, solucionarlo y no interrumpir mis operaciones. Y la seguridad de los datos, si antes era importante, pues ahora lo va a ser mucho más.
Pero en este caso, Omar también tiene un aporte que nos quiere hacer desde Australia. Entonces, adelante, Omar. A nivel de seguridad de la información, debido a que ahora muchas empresas se han visto forzadas a adoptar soluciones de trabajo remoto, se abre también un incremento en el área de seguridad, porque ahora pues un gran número de personas está trabajando desde su casa, algunos de ellos con dispositivos que son propios de la compañía, lo cual debería tener ciertas políticas y ciertas facilidades desde el punto de vista de patching y desde el punto de vista de acceso, que, digamos, de alguna manera reduce el riesgo de ataques de seguridad de la información, pero al mismo tiempo muchas personas están usando equipos propios para acceder a entornos corporativos, lo cual incrementa también de alguna manera la exposición a, a data y a información que puede, digamos, en el ciclo de producción y compartir esa información, puede quedar expuesta a ataques de alguna u otra forma. Uno de los principales retos que se viene a nivel de seguridad de la información, que hemos estado viendo ya en este par de meses, en mi caso yo estoy trabajando desde la casa desde finales de marzo, y que, bueno, en mi caso yo tengo un dispositivo que pertenece a la organización en la que yo trabajo, pero aquí pues también he conversado con personas que están encargadas del manejo de la infraestructura, y una de las cosas es la falta de visibilidad del equipo y del dispositivo. De alguna manera, cuando ya tú estás en la oficina, estás conectado dentro de la red, pero cuando estás fuera, estás usando, digamos, una VPN, estás usando un dispositivo para validarte o identificarte o autenticarte dentro de la red. Entonces, para todos los efectos estás dentro de la red, para efectos de infraestructura es un equipo que está externo accediendo a la información y a la infraestructura local. Aquí la estrategia, digamos, principal es entender un poco primero el ecosistema de todos los equipos que están a nivel, digamos, satélite alrededor y accediendo de alguna manera a la infraestructura de la compañía. Aquí hay que entender un poco lo que es el footprint digital de la compañía, para identificar propiamente todos esos equipos y no solamente identificarlos, sino saber bajo qué condiciones de seguridad, de patching y de configuración están, para saber si están de alguna manera adecuados para acceder a esa información. Aquí el otro punto importante es minimizar la exposición accidental que les comenté hace un momento. El monitoreo permanente para detectar dispositivos no configurados debe incrementarse, porque hay equipos que están accediendo de diferentes locaciones a una información o digamos, también entornos de almacenamiento en nubes y servicios que involucren a terceros, involucren a proveedores, los cuales en algunos casos han sido adoptados de manera rápida. Y aquí también hay un incremento de riesgo que les voy a comentar más adelante. Desde que se decretaron los confinamientos se ha disparado el número de casos de phishing. Aquí las compañías deben reforzar el punto de campañas de concientización para todos los usuarios. Eso debe ser permanente, porque digamos que estar fuera del ambiente de oficina a nivel mental también juega un poco con el perder un poco lo que es la concientización y el awareness de la seguridad y de mi rol como usuario, como parte de la cadena de seguridad de la organización. Entonces aquí siempre se recomienda o se ha recomendado mantener contacto permanente, mandar recordatorios a nivel de correo, a una llamada regular también es útil para reforzar los roles de cada usuario en toda la estructura de seguridad. En este punto, por ejemplo, muchas empresas están usando soluciones de inteligencia artificial de Google. Por ejemplo, en Google están usando estas soluciones para detectar un aproximado de 100 millones de correos spam
o phishing al día. Entonces aquí el punto es bien importante porque se ha incrementado muchísimo el uso de los ataques de phishing. Igualmente, en conversaciones que he tenido con compañeros de la industria, lo que es la exposición del senior management, muchos integrantes del C-Suite se han incrementado su exposición a nivel de seguridad porque, bueno, han sido objeto de ataques de phishing, digamos, localizados, ya que se encuentran fuera del perímetro organizacional por largos periodos de tiempo. Entonces aquí también hay que incrementar un poco lo que es la campaña de concientización y mantener un monitoreo permanente sobre esos equipos que se usan para acceder a información aún más sensitiva y aún más importante a nivel de la industria y de la organización que representa. Y finalmente, el riesgo de proveedores y terceros. Muchas organizaciones no estaban adecuadas para dar ese salto a soluciones de trabajo remoto y han tenido que establecer alianzas con terceros sin saber o sin tener el tiempo para monitorear o detectar, digamos de alguna manera, hacer un assessment de las capacidades de seguridad de esta organización. Entonces aquí también se puede abrir un hueco, una brecha de seguridad en lo que es la capacidad de seguridad que pueda tener ese tercero, que de alguna manera representa una extensión de la organización y con el cual yo estoy intercambiando información confidencial o información importante de mi organización y que debo incluir estas organizaciones dentro de mis políticas, pero estas situaciones forzadas y tan rápido que hemos tenido que hacerlo puede, digamos que, tener una cierta demora en la adopción oportuna de todas estas políticas. Entonces aquí también a nivel de trabajo remoto es importante que a nivel de seguridad tengamos presente este riesgo. Bien, muchas gracias, Omar. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, como organizaciones, primero tenemos que invertir en la gente, ¿okay? Hacer que nuestros colaboradores sean más conscientes y se involucren más y sean más cuidadosos. Y esto pasa por temas de entrenamiento que pudiesen ser inclusive a nivel remoto con tipo webinar, videos de concientización, campañas por correo electrónico que permitan elevar ese nivel de madurez de mis colaboradores y que sean más cuidadosos en la gestión de la información de la organización. Por otro lado, la detección va a ser la clave y entonces debemos entender y monitorear el ambiente de trabajo para detectar las amenazas externas e internas más rápidamente y teniendo claro que ahora mi ambiente de trabajo ha cambiado. Ya no solamente tengo que monitorear la red interna de la organización, sino que también tengo que monitorear los puntos de conexión por los cuales mis colaboradores se están conectando. Y como parte de mi proceso de gestión de continuidad del negocio, siempre voy a tener que tener un plan B y asegurarse de que estos planes de crisis y de recuperación funcionan bajo un esquema de trabajo remoto. Ayer José Miguel hablaba de lo que es esta nueva visión de la continuidad del negocio y es importante que dentro de esta nueva visión nosotros coloquemos el esquema de trabajo remoto como un esquema importante dentro de los planes, porque es el que me va a mí a garantizar que situaciones como la que estamos viviendo en la actualidad me permitan emerger más fuerte de la adversidad. Y por supuesto hay una realidad que se complica durante una crisis y es la de mantener los sistemas actualizados. ¿Qué pasa? Que aunque yo les provea a mis colaboradores de la tecnología y de estos equipos, los laptops, las tablets, los teléfonos celulares, es mucho más complicado tener esa visión de configuración para mantenerlos actualizados estando en el hogar de los colaboradores que si los tuviese dentro de la organización. Pero es importante porque esas actualizaciones son las que nos van a ayudar a nosotros a disminuir las vulnerabilidades que pueda tener esta plataforma. Entonces, un buen proceso de gestión de actualización de los dispositivos que pudiese estar centralizado pero que envíe los comandos necesarios a los equipos gestionados para que se actualicen. Y en esto comparto con ustedes una visión
de una organización, no voy a mencionar el nombre, pero ellos en las primeras de cambio, cuando empezó el tema de la pandemia y tuvieron que enviar las instrucciones para el trabajo remoto, pues por supuesto corrieron en elaborar lo que fue una política de trabajo remoto, y dado que no tenían la capacidad de compartir recursos como por ejemplo los laptops, teléfonos y tablets para que el personal se pudiera conectar, dentro de esta política permitieron el uso de sus dispositivos, digamos, sus computadores personales o sus computadores tipo laptop dentro de sus casas, pero coordinaron con su proveedor de software antivirus de tal forma que expandieran el licenciamiento y pudieran garantizar que todos los equipos que se conectaran a la VPN de la organización contaran con el mismo software antivirus que los que tenían dentro de la organización. Entonces, de esa forma, uno puede ver cómo implementar controles que mitiguen los riesgos de seguridad de la información en entornos de trabajo remoto. Pero a Jonathan también le gustaría hacer un aporte sobre este tema y quisiera darle la palabra. Adelante, Jonathan. Voy a compartir con ustedes 5 medidas que considero son importantes para identificar y manejar estas amenazas que hemos estado compartiendo. Básicamente, mencionábamos que muchas de las políticas, de las medidas que habían sido definidas antes del COVID y por obviamente que fueron creadas estas medidas bajo un ambiente, vamos a decir, controlado, o que nosotros podíamos ya tener pues, control sobre el mismo, tuvieron que cambiar, ¿sí? Muchas tuvieron que flexibilizarse, muchas tuvieron que ir atrás, o más bien tener, vamos a llamarle, esas excepciones o quitar esos mecanismos de control que habían sido implementados. Entonces es importante revisitar las políticas de seguridad que sufrieron estos cambios, hacer las actualizaciones pertinentes para ver y definir entonces cómo vamos a crear los mecanismos de seguridad o tener esos controles compensatorios en esos casos, ¿no? Realizar un taller de awareness, de concientización a todas nuestras líneas de defensa, o sea, estoy hablando directivos, ejecutivos, gerentes, staff, es muy importante. Hablábamos de un firewall humano, pues tenemos que tener en cuenta ese esquema, es muy importante. Implementar una línea de denuncia al área de soporte técnico. Obviamente también las áreas de soporte técnico tuvieron también allí que en las primeras de cambio, para atender toda la demanda, pues tantos usuarios conectados en diferentes vías y garantizar la operación fue todo un reto, pero desde el punto de vista de seguridad, pues también hay que crear los protocolos por los cuales los usuarios sepan dónde pueden comunicarse en caso que observen algún tema que consideren es relevante, ¿no? Entonces, también crear esos mecanismos. A través de concientización, sensibilizar a nuestra población de que debe evitarse el compartir y solicitar información confidencial fuera de los canales que están aprobados. Hace poco, inclusive, en una charla que teníamos con un CEO de una manufactura acá en México, nos preguntaba, inclusive, oye, ¿qué tipo de material? ¿Cómo evitar, inclusive, que en una charla, pues, alguien no pueda llevarse alguna información que es sensible, o sea, que pueda tomar una foto con el teléfono y llevarse información que sea sensible? Entonces, también tenemos que definir, pues, qué tipo de información estamos compartiendo, qué audiencia estamos invitando, obviamente, a las charlas, minimizar, ¿verdad? Al minimizar el tipo de información o slides que estamos utilizando allí como soporte para dar una charla como tal, con los temas que sean concisos, precisos y sin dar entonces información de más. Obviamente a través de las medidas de awareness, de explicar pues todas las políticas que tenemos creadas para temas de manejo de información confidencial, temas de ética, etcétera, pues son temas que hay que reforzar nuevamente con todo nuestro ecosistema porque es un elemento importante. También revisar qué herramientas estamos utilizando para todo lo que es el trabajo colaborativo, e inclusive qué herramientas estamos utilizando para hacer las conexiones en esas sesiones simultáneas, remotas, pues será importante, ¿no? O sea, cómo estamos creándolo
inclusive las propias herramientas cuando creas esas sesiones o salones de trabajo, vamos a llamarle, pues también tienen sus mecanismos de seguridad, ¿no? Que se creen con un password, que sea cifrada la información, que quizás quien comparte el link pues no pueda tener acceso a esa sala de reunión. Entonces también parece medidas triviales, pero no lo son. Frente a este esquema, definitivamente será importante. Y un quinto elemento que tenemos allí, pues monitorear los sistemas de acceso continuamente, sobre todo donde tengamos casos de usuarios con cuentas privilegiadas. Ver si todavía no teníamos implementado un tema de múltiple factor de autenticación, que son mecanismos pues, que se crean allí para validar que realmente el usuario que se está firmando es quien dice ser, pues tomar en cuenta donde tenemos que definitivamente de manera consciente, eficiente y en este momento de manera inteligente y hacer las inversiones pues, correspondientes para tener esos mecanismos de control. Ya para finalizar, pues aquí, señores, las organizaciones necesitan evaluar sus riesgos digitales, focalizarse, construir las capacidades para estar listos ante lo inevitable. O sea, que podamos ser resilientes, porque ya no se habla de que lo evitemos, sino de que estemos listos para seguir adelante. Más bien creemos todas las capacidades para aprovechar esto como una oportunidad de negocio y para diferenciarnos en el mercado. Estamos muchísimo más expuestos, más conectados, más dispositivos móviles conectados, entonces también cuidar de nuestros hijos, ¿no? No solo todos los aspectos que hemos estado comentando desde el punto de vista organizacional, sino también en nuestras familias, pues ahí hay un tema que cuidar, ¿verdad? ¿Dónde están navegando nuestros hijos? ¿Qué información están accediendo? ¿Qué información están descargando? En redes sociales, ¿con quién tienen contacto? ¿Qué tipo de rastro o huella están dejando inclusive en redes sociales nuestros hijos? Señores, temas de sexting, de cyberbullying, son reales y están acá, entonces tenemos que tener mucho cuidado allí. No quería nada más cerrar pues con los temas desde el punto de vista organizacional, sino también el personal, porque considero que pues para nosotros, nuestras familias, es algo muy preciado y que tenemos que cuidar, obviamente. Y ya para cerrar, pues definitivamente ahora no se habla de cómo evitar que suceda, sino reconocer que nos va a suceder, ¿verdad? Entonces crear las capacidades, construir, ¿verdad? Todas esas capacidades que nos permitan estar listos para poder reponernos, ¿sí? Para poder entonces ser resilientes para lo que es inevitable, porque hoy en día inclusive las estadísticas. Vamos en identificar un ataque cuando ya ocurrió, podemos tardar inclusive meses, ¿sí? en identificar que ya nos ocurrió. Entonces tenemos que estar preparados, crear todas esas capacidades para poder salir rápidamente frente a temas de incidentes. Por eso lo que hablábamos es cómo crear más bien todos estos elementos como una oportunidad para diferenciarnos en el mercado. Pues ya sin más, les agradezco mucho por el espacio y ha sido un verdadero gusto poder compartir con ustedes. Bien, gracias, Jonathan. Entonces, ya para finalizar, ¿cómo podemos proteger la empresa del aumento de los ciberataques? Entonces, en principio, ayudemos a que los colaboradores sean parte de esa lucha contra los ciberataques, a que sean escépticos, a que no hagan clic en enlaces que no deberían de hacer, a que no reenvíen información sin verificar qué es lo que están enviando, si hay cierto tipo de información confidencial dentro de los correos, a que comprueben el origen de la información, que comprueben las direcciones de correo electrónico, que comprueben la fuente real de la información que están consultando, a que verifiquen la gramática. El verificar la gramática es un punto muy importante porque la mayoría de los correos de phishing que recibimos tienen al menos un error ortográfico y, por supuesto, si estamos hablando de un correo que fue redactado por una organización legítima, no va a tener ese tipo de errores.
a que reporten las actividades sospechosas. Si recibí un correo electrónico sospechoso, reportarlo a la unidad de seguridad de información de la organización, a mantener el antivirus actualizado, porque esa es la primera barrera que va a tener su máquina para protegerse ante los ciberatacantes, y a que utilicen los recursos aprobados por la organización. Si la organización solamente permitió el uso de una plataforma en particular para la conexión a reuniones colaborativas, pues que utilicen esa y que no estén buscando alternativas gratuitas para hacer este tipo de conexión. Y ya por último, consideremos la crisis como una prueba continua de la resiliencia. Y en esta prueba continua, pues por supuesto vamos a planear lo que es la respuesta ante los diferentes tipos de ataques. Por supuesto no podemos anticiparlos todos, pero sí podemos tener respuestas que permitan emerger ante la posibilidad de que seamos atacados. Fortalezcamos el perímetro digital de la organización, mejoremos las políticas, procedimientos de gestión, de acceso y de trabajo remoto, y si no tengo una política de trabajo remoto, ya es momento de que empiece a trabajar en ella. Fortifiquemos la protección de los dispositivos, aquellos dispositivos que yo permito que se conecten en mi red, como los laptops, teléfonos celulares, tablets. Yo necesito tener cierto nivel de control que permita asegurar la información que está allí. Fortalecer los controles financieros y de tesorería, porque ahora que estoy permitiendo transacciones desde lugares distintos a lo que es la frontera tradicional de la organización, yo necesito asegurar de que el dinero se mueve sí y solo sí está autorizado a moverse. Y por último, cree equipos multidisciplinares y multifuncionales para afinar la prevención y la detección del fraude. Entonces, con esto cierro la presentación, y si tienen alguna pregunta, paso entonces a Manuel para el ciclo. Bien, excelente ponencia, Edwin Orrico, de PwC Venezuela, y sus acompañantes, Jonathan Parada, socio de PwC México, y Omar Alarcón, que nos acompañó desde Australia. Excelente, de verdad. Tenemos por aquí un par de preguntas. La primera es, ¿cómo reconocer un correo, un archivo o una publicación en las redes de un remitente legítimo al de un phishing? Bien, a nivel de correo electrónico, uno lo reconoce. Primero, tratar de reconocer la dirección de correo electrónico de la persona que lo está enviando. Si no está dentro de mi lista de contactos y no pareciese un correo legítimo, por ejemplo, si nos están enviando, si les está llegando un correo de parte de PwC y el dominio no es pwc.com o dominios asociados que nosotros utilizamos, como por ejemplo el de Webex, a través del cual le llegó la invitación a esta ponencia, sino que están hablando de un correo Gmail, un correo Outlook, un correo live.com, con nombres extraños, con un asunto extraño, con errores ortográficos, que hace referencia a imágenes que no se ven nítidas. Ese tipo de situaciones nos pueden alertar. A nivel de redes sociales, por supuesto, es un poco más complicado, pero sí sabemos que es el tweet o la cuenta es de una personalidad. Hay mecanismos de verificación, como por ejemplo el check azul en lo que es el nombre del usuario, que me permita saber que esa persona es la que dice ser, o si no, voy a tener que establecer algún tipo de proceso de verificación, viendo quiénes son sus seguidores, quiénes son las cuentas que él sigue. En algunos casos se crean cuentas nuevas que no tienen ningún tipo de seguidor para enviar enlaces malicioso. Entonces, siempre hay que tener conciencia en qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos revisando, tanto en correo electrónico como en las redes sociales. Excelente, Edwin. Por aquí tenemos una última pregunta. ¿Pueden comentar sobre las vulnerabilidades de las aplicaciones de videoconferencia? Bien, sí. Cuando empezó el tema de la pandemia, hubo una en particular, el caso de Zoom, que tuvo una vulnerabilidad que permitía a terceras personas entrar a las conferencias, lo que se llamó como el Zoom bombing, ¿okay? O la bomba de Zoom, porque un tercero podía entrar a cualquier conferencia solamente alterando los datos del URL o la dirección de la misma. Entonces, eso fue un caso muy noticioso, porque en ese momento esta herramienta estaba creciendo en el uso masivo para el tema tanto de teletrabajo como de reuniones familiares,
y las personas que se metían a las conferencias lo hacían o bien sea para sabotearlas o bien sea para pasar inadvertido y escuchar la información que se estaba gestionando allí. Y digamos que si estábamos hablando de información financiera de la organización, esto pudiese ser un riesgo muy grande. Ya la casa fabricante de este software hizo las actualizaciones necesarias para cubrir esta vulnerabilidad. Sin embargo, como todo en este mundo, una vez que te pasa, el daño reputacional te va a acompañar por lo menos por unos meses hasta que las personas se le olviden, y recordemos que también las personas tienen memoria corta en este mundo. Entonces, en el momento que las personas se le olvide, pues empezarán de nuevo a hacer uso como ya lo están haciendo. Excelente. Bueno, ahora los dejo con Pedro Pacheco, socio principal de PwC Venezuela, con las palabras de cierre de nuestro programa ejecutivo de gerencia 85 aniversario de PwC. Muy buenas tardes. La verdad que estamos muy contentos y orgullosos del programa ejecutivo de gerencia PwC 85 aniversario. Ha superado nuestras expectativas y la verdad que nos sentimos muy felices de la receptividad que ha tenido dicho programa. Para nosotros, el sentirnos parte de la formación y de acortar la brecha, como hemos dicho, entre las competencias actuales y las que vamos a necesitar, es motivo de alegría y de satisfacción, pero también de entusiasmo en cuanto al futuro. El hecho de que hayamos tenido en algunos módulos registros por encima de las 3.000 personas, eso es evidencia de que hay un interés por la formación y por prepararnos. En la medida en que tengamos ese interés por la formación, por prepararnos, en esa misma medida tendremos un mejor futuro. Como le hemos venido señalando, todos aquellos que hayan participado en 6 de los 8 módulos tienen derecho a la certificación de presencia a dicho programa. Esos 6 módulos cuentan tanto el que lo haya tomado el día en el cual estaba programado, como aquel que lo vio posteriormente en la grabación, en el video que se les envió. Esto, como sabemos, producto primero de que superó las expectativas, sabemos que hay problemas con el Internet, entonces hemos dado también esa posibilidad de aquellas personas que en su momento no pudieron tomarlo, que lo puedan tomar posteriormente. Repito, si de los 8 módulos han tomado 6, tienen derecho a ese certificado. Vamos a dar 2 semanas a partir de hoy para que tengan la posibilidad de completarlos. Puede ser cualquiera de los módulos, el módulo 1, el módulo 2, cualquiera de los módulos. Vamos a tener 2 semanas para complementarlos. Los animo a aquellos que solamente hayan tomado 3, 4, bueno, tomarlos y hacerse, digamos, acreedor de esa certificación. Estamos pensando en establecer un día para la graduación. Pensemos en un acto, como si fuera de la universidad, como si fuera, yo creo que una de las cosas que recomendamos es todas aquellas cosas que podamos celebrar, vamos a celebrarlas, y yo creo que esto es motivo de celebrarlo, como les decía antes, el interés que ustedes han mostrado, pero también las horas que han invertido en formarse y lo que hemos señalado no solamente en crear, sino creer en el capital humano. Entonces les estaríamos informando posteriormente el día de la graduación, esto en forma voluntaria, aquellos que incluso nos puedan mandar alguna foto. La idea sería que a lo mejor ese día, vía virtual, podamos tener las fotos de cada uno de ustedes y compartirlas, y que por lo menos en esa oportunidad pues nos veamos, así sea en fotos. Vamos a estarle informando de esa dinámica, de manera de disfrutar también de ese momento. Muy agradecidos de permitirnos compartir esta experiencia. Para nosotros esto es una experiencia PwC, una experiencia de sentir que estamos aportando a la comunidad, y en una circunstancia como esta, en la cual el celebrar 85 años
pues se puede ver como una frustración por no poderlo celebrar en la forma tradicional. Bueno, ha resultado todo lo contrario. O sea, ha resultado de mucha satisfacción, de comentarios de parte de ustedes que nos gratifican. Pedirles excusas en el caso de aquellos que algunos hasta en forma jocosa, llegué tarde al salón y ya estaba cerrado. Bueno, pedirle disculpas, pero eso fue producto de que efectivamente superó las expectativas y eso es muy buena noticia. Posteriormente de que ya se haga el acto de la graduación, nosotros vamos a estar liberando estos videos para que toda persona que los quiera ver, los pueda ver. No los liberamos antes porque perdemos el control de las personas para el certificado. Pero una vez que ya se produzca la graduación, esos videos serán liberados. Aquellos que ustedes consideren que se lo puedan recomendar a un amigo, que se lo puedan recomendar a un compañero del trabajo, sobre los distintos temas, porque cada quien, dependiendo de su área, pues habrá temas como por ejemplo el del día de hoy. Yo creo que ese es un tema cada vez más común. Ese es un tema que entre sus compañeros, o incluso hasta en su propio jefe, si a lo mejor no ha tomado, o sea, es una forma de decir, oye, te recomiendo tomar este video, este otro. Creo que también es una forma de todos colaborar. No me extiendo más en aras del tiempo. La verdad que nuestro agradecimiento es infinito, la satisfacción también lo es. Y en la medida en que las palabras educación, formación, futuro estén allí presentes, en esa misma medida, sin lugar a duda, que vamos a tener un mejor país. Esto nos ha permitido también estar en contacto con personas de las distintas localidades de Venezuela, que si esto no hubiese ocurrido, a lo mejor nunca se hubiese dado un evento como este. Por lo tanto, hay que de esta situación muy particular, muy crítica, muy extraordinaria, bueno, tomar también lo que sea satisfactorio y lo que nos haga crecer tanto como profesionales, como seres humanos. Yo creo que este momento es un momento de reflexión, de entender que lo vulnerable que somos y lo que unos a otros nos necesitamos. Por lo tanto, cada uno de nosotros, pues, tomar lo mejor de este momento, y que una vez que este momento pase, que va a pasar, pues al fin y al cabo seamos mejores ciudadanos, mejores seres humanos, que al final es de lo que se trata. Muy buenas tardes. Los dejo ya ahora sí con Manuel, quien ha sido para nosotros una revelación desde el punto de vista de moderar, y lo cual hace que, bueno, que justamente esas facetas desconocidas que podemos tener cada uno de nosotros, pues la verdad que estamos muy contentos en la forma como Manuel lo ha llevado, todo el equipo. Esto, como ustedes entenderán, pues requiere de toda una logística. Hemos tenido invitados de Australia, de Irlanda, de UK, de México, con diferencias de horarios, con temas de internet, y la verdad que se ha logrado, se logró, y para nosotros, pues, eso es motivo de orgullo, y sobre todo que ustedes lo hayan disfrutado. Entonces, bueno, muy buenas noches, y ahora sí los dejo con Manuel, y nos vemos en la graduación. Bueno, ahora sí nos despedimos, y una vez más agradeciendo a todos por su participación. Con esto cerramos nuestro programa ejecutivo de gerencia 85 aniversario de PwC. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los ponentes e invitados nacionales e internacionales, así como a todo el equipo que estuvo trabajando para llevar a cabo este programa. Nos sentimos muy, pero muy orgullosos por estos 85 años de PwC en Venezuela. Se despide Manuel Briceño, socio de auditoría interna, quien les acompañó durante todo el evento. Que tengan muy buenas noches.